Bueno, hermanos, ahora les voy a explicar los carismas de la palabra. En los carismas de la palabra, anteriormente me olvidé de mencionar el don de enseñanza también. Bueno, vamos a comenzar con el don de lenguas. Para eso les voy a dar una lectura, Romanos 8, del 26 al 27. No sé si ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos hablamos del Espíritu Santo, normalmente siempre solemos recordar esta frase que se dice sobre el Espíritu Santo, que es que cuando nosotros no sabemos orar, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y, y nos permite orar con gemidos inefables, que por ahí nosotros, o sea, ¿a qué se refiere? Que nosotros no podemos entender o explicar lo que estamos hablando. Bueno, en ese momento se refieren al don de lenguas. El don de lenguas es un don que normalmente se utiliza más para crecimiento espiritual, personal, pero a la vez también se utiliza en la comunidad. Sirve para ambas cosas. Es un don que es más para crecimiento espiritual, se dice, sí, es cierto, porque ese es el fin primero. ¿Por qué para crecimiento espiritual? Porque como decíamos, son gemidos inefables, es una lengua espiritual. ¿Por qué decimos esto, que es una lengua espiritual? Es una lengua donde mi espíritu se comunica con Dios, de mis necesidades, no mi psiquis. Cuando yo voy a orar, siempre voy a decir lo que yo quiero y no lo que yo necesito. Uno nunca va a orar diciendo, Señor, yo te pido, por favor, que me ayudes a ser santo. Yo quiero que comprender el sufrimiento que estoy sintiendo ahora con mi enfermedad. Nos va a costar decir eso. Lo primero que vamos a decir es, Señor, por favor, sácame este dolor, cúrame de esta enfermedad. Yo no quiero ser enfermo. Nos vamos a decir, por ejemplo, sabiendo que yo necesito convertirme, voy a decir, Señor, por favor, te pido por tu divina misericordia, Señor, que vos me sanes, que vos a través de esta enfermedad que yo tengo, Señor, me enseñes a poder amar a mis hermanos. Nos va a costar decir esta oración, salvo que tengamos un crecimiento espiritual previo. Para eso es el don de lenguas. Cuando nosotros oramos en lenguas, nosotros nos remitimos a nuestro espíritu y nuestro corazón. Entonces directamente hablamos a Dios a través del alma, que nuestro mismo espíritu hable a Jesús. Y ahí nosotros podemos dejar que ese espíritu vaya diciendo la necesidad espiritual y física que tengamos. No lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Por eso es importante el don de lengua, nos ayuda a crecer espiritualmente. Este don hace que la comunidad crezca. Por ejemplo, en una oración, cuando nosotros comenzamos la alabanza y comienza la alabanza en lenguas, esa oración es como si fuera que nosotros estamos en el cielo, lo mismo que el cántico en lengua. El cántico en lengua, cuando comienzan a cantar, es como si fuera que los ángeles están cantando y no entendemos cómo puede ser que todas esas voces, yo soy músico, y que todas esas voces estén en el mismo tono, o por lo menos estén haciendo un coro. Es increíble cómo el Espíritu Santo obra de esa manera. Eso es porque la lengua y ese lenguaje es espiritual. Entonces nuestra alma automáticamente se conecta con Dios de una manera inexplicable. Y el don de interpretación de lenguas normalmente se suele utilizar. ¿Cómo es que se utiliza eso? Dice, porque yo tengo que saber lo que mi hermano está orando en lenguas si es su necesidad espiritual. Normalmente hay veces que el don de lengua se manifiesta con profecías en lenguas. Hay personas que profetizan en lengua. Esas personas exhortan espiritualmente a través de esa profecía. Entonces el Señor permite que otro hermano interprete lo que Él está queriendo decir a través del primer hermano que habló en lenguas. Por eso es importante que nosotros pidamos en la comunidad el don de interpretación de lengua, porque esa comunidad va a crecer muchísimos a través de esa interpretación de lengua, porque vamos a comprender lo que el Señor nos va queriendo decir a través de la oración, siempre y cuando seamos dóciles a ese Espíritu Santo que el Señor nos permite orar o tener o dejar accionar. Bueno, eso sería lo que es el don de lenguas.
Este don de lengua, para que ustedes vean, se lo tiene como el don más chiquitito, más insignificante, pero es tan importante este don de lengua, que en las anécdotas de algunos sacerdotes, cuando yo me fui a algunos retiros, por nombrar el padre Córdoba, había otro cura también, no me acuerdo el nombre ahora, que había dicho, que en los exorcismos, cuando ellos asistieron a un exorcismo que se lo pidió su obispo, ellos tuvieron que hacer ese accionar de su sacramento en el exorcismo. Ellos pidieron en especial el auxilio del grupo de intercesión de renovación. Les pidió que hicieran rosarios, y en cierto momento, cuando les pedía o el Espíritu les inspirara, ellos hagan alabanzas en lengua. Y fíjense la importancia de la conexión espiritual, porque cuando él necesitaba de ese apoyo espiritual, el Señor les comunicaba a sus hermanos que necesitaban orar en lengua. Ellos alababan en lengua, y esa persona con ese espíritu se retorcía y podía continuar con ese exorcismo. Y hizo que estuvieran trabajando en conjunto. Fíjense la importancia del don de lenguas. Inclusive se utiliza también para la liberación. Por eso es importante pedir el don de lenguas. Todos deberíamos tener el don de lenguas. Si no lo tenemos, y bueno, hermano, hay que tener paciencia y seguir orando. Nada más. No piensen que uno no es digno de tener el don de lengua o cualquiera de los dones. No. El Señor no obra de esa manera. Hablábamos de que teníamos los carismas de la palabra, el don de lenguas, que ya explicamos, el don del consejo, el de enseñanza y el de exhortación. El don de enseñanza, ya saben que es la capacidad que el Señor le regala a la persona, porque no es humano. No es que uno tenga esa capacidad de poder hablar, explicar, y que el Señor se goce a través de utilizar esa herramienta. No. No es que uno estudie o practique. No. Es que Dios obra a través de ese hermano, porque ese hermano permitió al Señor que obra a través de ese don. Y el Señor le regala el don a ese hermano, le regala un don que es el de enseñanza. Es la capacidad de poder permitir que el Señor fluya a través de su herramienta, que es la lengua, y de obrar, y que es Dios siempre el que obra a través de esa persona. El don de enseñanza trabaja de esa manera. La persona permite a Dios que Él obre. El don de consejo, también de la misma manera. ¿Cómo notamos que una persona tiene ese don de consejo? Porque las personas van a acudir a esa persona para pedir consejo. Porque lo primero que van a decir, y van a escuchar que sus hermanos van diciendo, pues no sabes cómo es impresionante como este hermano, cuando yo le cuento mis problemas, y me aconseja, y yo me siento tan bien después de hablar con él. Esa persona tiene el don de consejo, porque sabe cómo escuchar y qué palabras decir. Y no es la persona la que obra, le vuelvo a explicar, es el Espíritu Santo a través de ese don. Y el último, que es el de exhortación. ¿Quiénes son los que tienen exhortación? El don de exhortación, les explico. Cuando una persona está predicando, por ejemplo, puede tener las dos, enseñanza y exhortación, o puede tener exhortación solo. No tiene necesidad de, por ejemplo, levantar la voz en una reunión. Cuando esa persona habla nomás y dice, en el nombre del Señor, me escuchan, hermanos, vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y es impresionante como todos queremos hacer lo que nos pide. Y nos ayuda a salir de nosotros mismos y hacer lo que el Señor quiere en nuestra vida. Esa persona tiene exhortación, el don de exhortación, porque al hablar exhorta a través del Espíritu Santo. Y ese don se utiliza muchas veces el Señor para convertir almas. Y normalmente está ligado muchas veces al don de enseñanza. Bueno, hermano, espero que les haya servido, y les pido que después de escuchar estos videos podamos orar. Yo ahora por el tiempo no voy a orar con ustedes, pero sí vamos a entregar al Señor esto. Entonces les pido que ustedes en su momento, en su lugar donde estén, hayan escuchado, pidan al Señor estos dones para que el Señor obre.
Entonces te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos acompañes en todo este proceso de poder comprender estos dones y carismas. Lo hacemos a través de la intercesión de tu Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.